en el informativo minero de la web, Minería al Día. Conduce Stephanie Pardo, abogada senior de Holland & Knight. Bien, oyentes del informativo minero de la web, nuestro compromiso con la audiencia es total. Como está anunciado, todos los lunes tenemos a las 6:45 de cada mañana en tiempo real, como lo estamos haciendo en este momento, el presentar el informe que hemos denominado Minería al Día. En asocio y gracias, obviamente, a los profesionales de la compañía internacional Holland & Knight, dedicada a trabajar temas jurídicos en derecho del sector minero en Colombia y el mundo. Y en particular saludar, como siempre lo vamos a hacer los lunes, Dios mediante, a la doctora Stephanie Pardo, quien es Senior Counsel de Holland & Knight, experta en derecho, pues bueno, ahí lo dice la promoción, minero, ambiental, etcétera, etcétera. Una profesional muy reconocida en el mundo minero en temas legales. Y ya la tenemos lista en esta mañana de este diciembre, plena época decembrina. Y gracias, doctora Stephanie Pardo, por estar con nosotros implementando, institucionalizando este informe Minería al Día, que en la alianza de la Voz Minera EMG con Holland & Knight, alianza comunicacional informativa, pues nos contribuye a enterarnos cada día de los temas y resúmenes de las actividades del sector minero en Colombia. La saludo en esta mañana en la sección Minería al Día. Doctora. Muchas gracias, Edgar, por esa introducción. Soy Stephanie Pardo, abogada para el sector minero de Holland & Knight. ¿Cómo cierra el año 2023 el sector minero colombiano? El gobierno desde su campaña ha dirigido varios mensajes muy directos sobre el sector minero. Los principales mensajes que en nuestra opinión ha enviado al sector han sido varios intentos de reforma al Código de Minas, la creación de una empresa minera del Estado, la necesidad de modificar la política minera y cambiar solo a explotación de minerales estratégicos, política que lleva más de 20 años en funcionamiento. La promoción de la formalización minera y la minería artesanal han sido sin duda uno de los temas que más ha impulsado este gobierno. Y todo esto enfocado, englobado en un tema fundamental para el gobierno, en el pilar de este gobierno, que es la transición energética. ¿Cuáles de esos mensajes dirigidos al sector minero se han materializado hasta la fecha? Frente a los varios intentos de reforma al Código de Minas, el gobierno ha anunciado varias veces su intención de modificar nuestro estatuto minero colombiano. Hubo un primer intento, recordemos, que en el primer semestre de este año, por parte de la bancada del gobierno en el Congreso, se radicó un proyecto de ley al Código de modificación al Código de Minas. ¿En qué se centraba o cuál era el enfoque de este proyecto de ley? Pues su enfoque, según la exposición de motivos de ese proyecto y su articulado, era proporcionar una respuesta a los bloqueos institucionales en materia de ordenamiento territorial y ambiental. ¿Pero qué significa esto? La posición documentada del gobierno en esta materia ha sido que los gobiernos anteriores pues han propiciado el otorgamiento de títulos mineros en áreas o en zonas que no, en su opinión, no eran aptas ambientalmente para el desarrollo de proyectos mineros. Es decir, se otorgaron en el pasado unos títulos mineros sin estudiar por parte de las autoridades ambientales si las áreas de esos títulos mineros debían ser protegidas por su importancia o, como lo ha acuñado la Corte Constitucional, por su sensibilidad ambiental.
Recordemos que este proyecto también tenía varias propuestas en materia de legalización y formalización minera. Este proyecto finalmente fue retirado por la bancada después de unos meses. Posteriormente, pues el gobierno realizó una cumbre minera muy publicitada, donde convocó al sector empresarial, gremial, al académico. Se presentaron unos ejes temáticos de modificación, se permitió la participación de varios de los mineros, de varios de los asistentes. Se dice que cerca de 1.500 personas estuvieron presentes en esta socialización de lo que llamó el gobierno los puntos claves o ejes temáticos de modificación y reforma al estatuto minero. En esta cumbre, recordemos que se anunció que se radicaría la ley minera en el segundo semestre de 2023, así lo llamaba el gobierno, la ley minera. Por eso en este segundo semestre se esperó durante varias oportunidades que se radicara por parte del gobierno este proyecto de ley o esta ley minera. Sin embargo, pues hasta la fecha, y se espera que pues ya no se vaya a presentar, no se ha radicado ningún proyecto de ley al respecto. No sabemos las razones, no sabemos si el gobierno se arrepintió, no sabemos si el gobierno tomó decisiones diferentes ni por qué las tomó. Recientemente, sin embargo, se dio a conocer por parte del gobierno un proyecto de ley que ya fue radicado en los pasados días, en el que se pretende crear una empresa minera del Estado, la famosa Ecominerales. Este proyecto pues pretende crear una empresa minera del Estado que tiene como propósito, entre otros, recibir los bienes objeto de reversión y administrarlos. Muy seguramente este propósito, este objetivo, se debe a que pues han habido varias renuncias de varios títulos mineros de grandes proyectos de gran minería que dejan importantes bienes e infraestructura minera de gran valor, los cuales pues el Estado debe recibir por mandato de ley. Recordemos que el Código de Minas señala que cuando un proyecto minero termina, la infraestructura de transporte debe entregarse al Estado. Esta empresa minera del Estado, además de administrar esos bienes objeto de reversión, tendría como propósito explotar y comercializar minerales estratégicos. ¿Qué son los minerales estratégicos? Se habla mucho de estos tipos de minerales. Recordemos que los minerales estratégicos son aquellos que sirven de insumo para la construcción de los equipos, de la infraestructura, de las energías renovables. Por ejemplo, el cobre se usa para los generadores eólicos. Se dice que para 2028, que eso está a la vuelta de la esquina, se necesitará 5,5 millones de toneladas de cobre para atender la demanda de parques eólicos. El gobierno además ha dicho que pues, los minerales estratégicos, además de servir para estos proyectos de energía, no son solo para la transición energética o para la demanda de los proyectos de energía renovable, sino también para aquellos minerales que se importan al país. Se ha descubierto que el país puede producir estos minerales que son utilizados para producir fertilizantes y abonos agrícolas. Tenemos el yeso, los fosfatos, el zinc y el aluminio, que son importados para poder producir esos fertilizantes y esos abonos agrícolas. El gobierno ha dicho, bueno, ¿por qué no los explotamos aquí en vez de importarlos? Una política proteccionista. Además ha dicho que los minerales estratégicos también son aquellos que más son objeto de formalización. El gobierno ha anunciado que el oro, las esmeraldas, el carbón metalúrgico y los materiales de construcción son los minerales que más son demandados para formalizar, lo que quiere decir que Ecominerales tendría como objetivo, dice la ley, acompañar esos procesos de formalización y legalización minera, que pues no sabemos qué significa eso de acompañar. ¿Será un acompañamiento técnico para los instrumentos técnico-mineros? ¿Será un acompañamiento técnico para las licencias ambientales? No sabemos muy bien a qué se refiere ese concepto de acompañamiento. Se espera que el gobierno pues trate de promover
este tipo de alternativas. Recordemos que en los anteriores proyectos de ley se planteaban escenarios de reconversión laboral para que los mineros cambiaran, si se arrepentían en el camino de formalizarse, cambiaran y se convirtieran a otras actividades productivas diferentes a la actividad minera laboral. Entonces no sabemos si ese acompañamiento está movido por ese cambio que se quiere de dejar el sector minero y de convertirse a otras actividades productivas. En materia ambiental también se han visto varias proposiciones. Está una de ellas el cuestionado decreto sobre reservas temporales, que claramente demostró la posición del gobierno nacional. Como les decía ahorita, el gobierno siempre ha expuesto que en los gobiernos anteriores hubo una mala planeación del ordenamiento territorial minero ambiental, se otorgaron títulos sobre áreas que no debían otorgarse, ha dicho el gobierno. Entonces se dejó plasmada esa posición de bloquear algunas zonas por su importancia ambiental para que en ellos sucedan dos cosas: o se suspendan las actividades mineras en esas áreas de reserva temporal, o no se otorguen más títulos mineros en esas zonas de protección ambiental. Pero ¿cuál sería el error que a nuestro juicio hay en esta posición? La ley indica que para declarar una zona de protección ambiental se deben hacer estudios técnicos previos, con lo cual la figura de reservas temporales no podría ser usada de manera indefinida y sin criterios objetivos de proporcionalidad de parte de la autoridad minera. Este decreto ha sido cuestionado porque, si bien se señala que las reservas serían temporales, no hay una concreción frente a cuál sería el término de esas reservas. Como vemos, entonces, el gobierno en este año 2023 ha hecho varios intentos de cambio al sector minero. Varios de ellos han fallado. ¿Cómo cierra entonces el sector minero este 2023? Cierra con muchas incertidumbres legales, con muchos conflictos ambientales y expectativas claramente de modificación de la regulación normativa. En los próximos episodios examinaremos lo que se espera para el próximo 2024 para el sector minero, ya que, como lo vimos, hay gran incertidumbre sobre esos cambios. Nos dejan este año a último momento con un proyecto de ley que pretende crear la empresa minera del Estado, figura que ha sido usado en otros países muy cercanos a Colombia, y figura que se ha visto que no ha tenido mayor éxito. Se pregunta entonces qué pretende el gobierno replicar de esta figura de la empresa minera del Estado, el gobierno como empresario frente al tema de los minerales, del sector minero. ¿Qué pretende el gobierno con este proyecto de ley que ha sido radicado en los recientes pasados días? Soy Stephanie Pardo de Minería al Día. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Stephanie Pardo de Minería al Día. Muy bien lo dijo, eso nos gusta. Minería al Día, una sección que todos los lunes usted va a tener acá en nuestro informativo minero de la web. A las 6:45, ¿no, doctora? Estaremos todos los lunes aquí pendientes. Obviamente vienen unos lunes de puente. La Navidad, el próximo lunes 25 no estaremos al aire, el primero tampoco. Bueno, hay unos 3 lunes creo que no vamos a estar, pero inmediatamente vuelvan los días hábiles, que sería ya en enero, los martes, los 2 primeros martes, doctora Stephanie, estaremos entonces realizando el informativo minero, aquí en el informativo minero de la web de La Voz Minera EMG. Muchas gracias a usted por estar con nosotros. Termina el año con incertidumbre, ha dicho la doctora Stephanie. Hasta la próxima oportunidad, doctora. En el informativo minero de la web, Minería al Día, conduce Stephanie Pardo, abogada senior de Holland & Knight.